Buenos días. Hoy les voy a hablar de un bulbo de temperatura del sistema de enfriamiento. Este bulbo es un interruptor del motoventilador. Este bulbo interruptor del ventilador nos va a estar prendiendo y apagando al motoventilador, que es el que tiene las aspas pegadas, es el ventilador que enfría el agua del radiador, pero trabaja por medio de temperatura, porque este es un termistor, opera por medio de temperatura. ¿Qué pasa con ello? Pues cuando está frío, cuando está en contacto con el agua, pero que el agua está fría o que está al medio ambiente, internamente entre estas terminales, internamente está abierto, tiene resistencia infinita, pero conforme se calienta, se pierde la resistencia y al perderse la resistencia hay una conexión interna entre este borne y este otro, entre el borne de entrada y el borne de salida, se hace un puente. La resistencia es la oposición que presenta el dispositivo al flujo de la corriente internamente. Si se pierde, entonces la corriente puede fluir, y cuando se aumenta, la corriente no puede fluir, es como si se cortara internamente. Vamos a revisar la resistencia primeramente antes de calentarlo, y nos vamos a dar cuenta que está marcando resistencia infinita. Para hacer eso vamos a utilizar un multímetro, un termómetro analógico que nos va a estar midiendo la temperatura del agua que estamos calentando aquí en esta parte. Un multímetro en dos posiciones, en la posición de ohms para medir la resistencia y en la posición de continuidad. Este nos mide la continuidad de los conductores, en este caso la continuidad que debe de existir al calentar el dispositivo entre este borne y este otro, ¿sí? Entonces revisamos primero la resistencia y vamos a ver si está abierto. Por la resistencia que tiene va a seguir marcando OL, si no, pues nos va a marcar una resistencia determinada. Conectamos y marca OL. Para comprobar que está bien, primero revisamos pues el multímetro. Miren, sí está marcando. Entonces, el multímetro está bien. Revisamos el bulbo y sigue marcando lo mismo. Quiere decir que hay resistencia infinita. O sea, hay tanta resistencia que no hay continuidad internamente. Lo vamos a comprobar en la posición de continuidad. Probamos la herramienta y debe de pillar. Cuando conectemos en los bornes del bulbo, no va a pillar. ¿Por qué no? Porque tiene mucha resistencia, tiene resistencia infinita. Pero cuando lo calentemos, este dispositivo pierde su resistencia interna y entonces va a marcar una resistencia determinada muy baja resistencia, y también va a pillar en la posición de continuidad. De esa manera nos vamos a dar cuenta que el bulbo sí está en condiciones de operar. Ya en otro video lo vamos a poner en funcionamiento para que nos arranque y nos apague al motoventilador. Igual pruebas de banco, pero que haga ese trabajo. Revisamos a ver si ya el bulbo ya se calentó, y si se calentó, ya tenemos una temperatura de cerca de 70 grados centígrados. Y revisamos si ya bajó la resistencia de infinita, a ver cuánto nos está marcando ya el bulbo entre las terminales. 0.8, o sea, ya no tiene ni siquiera un ohms. Ahorita tenía resistencia infinita, o sea, eran ohms, megas de ohms, millones de ohms, pero ahorita ya no llega ni a un ohms. Miren, ya se perdió la resistencia al grado de que está marcando 0.8. Y si ponemos en la posición de continuidad, probando primero la herramienta, ya debe de pillar entre una terminal y otra. Eso significa que ya hay una conexión entre un borne y otro del bulbo. Observemos pues cómo ya hay continuidad entre un borne y otro del bulbo. Ya se escucha el pillido. Significa, en esta posición de continuidad, significa que el aparato nos está registrando ya una continuidad
eléctrica entre este borne y este otro. Internamente ya hay un puente, ya hay una unión que se pierde. Esa unión se pierde cuando el bulbo de temperatura queda expuesto a una temperatura más baja, menos calor. Quiere decir que en el sistema de enfriamiento, cuando ya se está enfriando el agua y que la temperatura está dentro del rango normal de operación del motor, internamente el bulbo corta la continuidad, ya no hay flujo de corriente de un borne a otro y se apaga el motoventilador. Cuando la temperatura del motor se eleva por encima de la temperatura normal, antes de que se empiece a sobrecalentar el motor, el bulbo forma un puente por medio del calor del agua, forma un puente interno y nos enciende al motoventilador. Entonces está encendiendo y apagando al motoventilador. Este es el control, este es el interruptor, termo switch. O sea, es un interruptor térmico.